El título "Sabemos diferenciar" es una pregunta que nos lleva a cada uno a reflexionar. ¿Cuáles son los elementos que ocupamos para diferenciar entre lo bueno y lo malo? Si en los tiempos finales, ¿cierto? Ya cercanos a la venida del Señor, se habla que a lo bueno se le va a llamar malo y a lo malo se le va a llamar bueno. En un mundo globalizado con todo esto de la información, donde aparecen falsas noticias, donde somos mediante las redes sociales, se nos inculca un pensamiento y ahí es donde necesitamos de la palabra de Dios en nuestra vida. Quiero invitarlo a que realicemos una oración para poder comenzar este mensaje y pedir al Espíritu Santo que nos ayude a la luz de la Escritura para recibir las enseñanzas que necesitamos para este tiempo. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús, el anhelo en nuestro corazón es recibir de tu enseñanza. Y es por eso que yo te quiero pedir, Señor, que nos ayudes, nos hables. Y a la luz de la Escritura podamos tener enseñanzas que puedan traer paz a nuestro corazón. Porque lo necesitamos. Necesitamos paz. En el nombre de Jesucristo, se abra nuestro entendimiento a la palabra de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Sabemos diferenciar? ¿Sabemos diferenciar? Es el mensaje de este día. Quiero llevarlo a que podamos leer en la palabra de Dios, poder abrir las Escrituras y poder encontrarnos con un mensaje que edifique nuestro corazón. Y para eso vamos a ir a los evangelios, a los evangelios, donde allí, ¿cierto?, están las enseñanzas de Jesús. Porque sabe usted que para poder diferenciar en este tiempo, lo que necesitamos son las enseñanzas de Jesús, de cómo Él diferenciaba las cosas que son de la tierra y las cosas que son del cielo, lo que es bueno y lo que es malo, a la luz de la Escritura. La única forma de poder recibir enseñanza es mediante la palabra de Dios. Y quiero llevarlo a que vamos a la Escritura, al Evangelio de Mateo, capítulo 22. Capítulo 22, del versículo 15 al 22. Ahí vamos a leer, ¿le parece? Dice así: Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Entonces, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Dejándole se fueron. Querían turbar a Jesús. Querían turbarlo, querían ponerlo en un conflicto, porque hay que entender que en ese momento el pueblo de Israel estaba subyugado al Imperio Romano. Al Imperio Romano estaba subyugado. Por lo tanto, colocan a Jesús en una situación incómoda. Él está enseñando del reino de Dios y hay personas que deciden colocarlo en una situación incómoda. Ahora, si usted va a la historia de Israel, Israel se subyuga al Imperio Romano porque tenía muchos enemigos, estaba en constante batalla y más vale, ¿cierto?, en ese tiempo haber estado subyugado a esta esclavitud. El problema está que la protección romana y el gobierno romano también
exigía el tributo, el pago de impuestos, y a nadie le gusta pagar impuestos. Y obviamente los que eran parte de ese sistema se encontraban muy molestos, entonces era una situación incómoda. La pregunta no era una pregunta muy fácil de responder, pero esa situación es una situación incómoda, y es como en esas situaciones que a veces nos coloca la gente que quiere turbarnos y nos hace preguntas donde nuestra respuesta podría provocar un poquito de escozor, ¿cierto? O un poquito de molestia. Es como lo que vivimos, ¿cierto? En los países, cuando aquellos que decidimos vivir los principios cristianos a veces nos hacen preguntas incómodas que van a molestar a alguno y que van a agradar a otro. En esa pregunta estaba Jesús, estaban todos allí y les dice, muy bien, dinos, ¿qué debemos de hacer? ¿Está bien? Y una respuesta equivocada podía ingresar a Jesús en una rebeldía contra el sistema de gobierno, ¿cierto? Romano, pero otra pregunta podía mostrar una preferencia al sistema romano, dejando sus raíces israelitas, judías, hebreas, bien dicho, su raíz hebrea. Entonces está el gobierno de Dios y está el gobierno de este mundo que por lo general no andan al par, ¿cierto? Sino que andan distantes. Entonces era una pregunta para turbar. Era una pregunta para turbar. ¿Sabe qué? Hay personas que buscan turbar a quienes deciden vivir en el orden de Dios. Jesucristo lo que buscaba era vivir en el orden de Dios y enseñar a vivir en el orden de Dios. Pero vienen con esta pregunta buscando turbar, y usted se va a encontrar con este tipo de personas. Personas que buscan turbar a quienes han decidido vivir en el orden de Dios. Y eso nos lleva a saber, a preguntarnos, ¿sabemos diferenciar? ¿Sabemos diferenciar a esas personas que buscan turbarnos con una pregunta? Tenemos esa sabiduría divina para decir, Dios, mira, esta es la respuesta, esto es lo que hay que decir, esta es mi posición a esta situación. Debemos estar atentos, debemos estar alerta, porque hay gente que nos va a hacer preguntas. Saben que decidimos vivir bajo los principios de Dios, vivir a la luz de la Escritura, decidimos vivir a la luz de la Escritura. Va a haber gente que va a insistir, ¿para qué? Para ponernos en conflicto, pero nosotros debemos tener sabiduría como la tuvo Jesucristo para poder responder. Vamos a la Escritura. Mire lo que dice. Leamos en detalle esta porción bíblica. Dice el versículo 16: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos qué te parece. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Nota algo en esta porción bíblica? Hay gente que busca turbarnos, pero ¿sabe qué? También hay gente que busca adularnos. ¿Ve la adulación en la Escritura? La adulación desenfoca a las personas. La adulación nos desenfoca. Y en eso debemos estar firmes. Va a haber gente que va a buscar adular. ¡Ay, qué bueno eres! ¡Tú tan bueno! ¡Uy, tú tan linda! Siempre va a haber gente, pero cuidado. La adulación es la anestesia que generan las palabras para poder ingresar el mensaje. Mire cómo le dice. Tú que no haces acepción de personas. Tú que eres cristiano. ¿Qué piensas? Porque están buscando. La adulación desenfoca a las personas que no están firmes en su vida cristiana. La adulación desenfoca. Tenga cuidado, ponga atención, tenga cuidado con la gente que es aduladora. La Escritura dice, mire cómo lo describe la Escritura. Y le enviaron a los discípulos ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Mire la adulación. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Es lícito dar tributo a César o no?
¿Se da cuenta? ¿Es lícito participar de las votaciones o no? ¿Es lícito manifestar su opinión o no? ¿Es lícito que usted se exprese en algo de este mundo o no? Y cuando uno expresa su opinión basado en los principios y los valores cristianos, entonces aparecen estas personas. Por eso usted tenga cuidado, ponga atención cuando venga la adulación. ¿Sabe por qué? Porque la adulación desenfoca a las personas que no están firmes en Cristo. Tenga cuidado. Va a haber gente que va a querer desenfocarle, pero no. Debemos saber diferenciar. ¿Sabemos diferenciar a los aduladores en nuestra vida? Sigamos con la escritura. Estamos viendo, ¿cierto?, cómo Jesucristo logró diferenciar. Estamos viendo que hay personas que buscarán con sus preguntas turbarnos. Y hay personas que buscarán adularnos. Hay que tener cuidado con eso. Mira lo que dice Mateo 22, 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Por qué me tentáis? Ay, si tú eres tan bueno, Señor. Y lanzan la pregunta. Buscaban turbarlo, empezaron con la adulación, pero Jesús fue claro. Jesús no fue de dos tintas, le dijo: a ver, ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Sabe que en nuestra vida nos vamos a rodear de gente que tiene estas características? Buscarán turbarnos, buscarán adularnos, pero atención, porque Jesús los denominó, son hipócritas. Los hipócritas buscarán tentar con malicia a quienes no son como ellos. Hay personas que no son como usted, que no han decidido vivir como usted ha decidido vivir, que no disfrutan la palabra de Dios. De hecho, ni les interesa a Dios. ¿Por qué? Porque no se les ha revelado Jesucristo a su vida, porque no tienen entendimiento, o porque alguna persona, ¿cierto?, que se dijo ser cristiana dañó su corazón y les cortó las orejitas espirituales y no escuchan por malas experiencias. Pero quiero decirle esto. Usted debe saber diferenciar a los hipócritas en su vida. Qué hermosa enseñanza en Mateo 22. Va a haber gente que va a buscar turbar su vida con preguntas, empezando por la adulación. Pero recuerde, van a haber hipócritas. Y Jesucristo le dijo: hipócritas, ¿por qué me buscan tentar? Sus corazones llenos de malicia. Los hipócritas buscarán tentar con malicia a quienes no son como ellos. A quienes no son como ellos. Y nosotros debemos saber diferenciar, debemos aprender y podemos pedirle: Dios, ayúdame a saber diferenciar a los hipócritas en mi vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Sigamos leyendo la Escritura. En Mateo 22, 18 al 20 dice: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, teniendo entendimiento de la malicia, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócrita? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Yo quiero que ponga atención en esto. Porque ser cristiano no nos inhabilita para guardar silencio y no dar nuestra opinión. Quiero decirle esto: como cristianos debemos tener opinión. Y esta debe estar basada en los principios del reino de Dios. Como cristianos debemos tener opinión. Y esta debe estar basada en los principios del reino de Dios. ¿Sabe lo que sucede? Lo que pasa en este tiempo, que hay personas que no tienen los principios del reino de Dios porque no se han discipulado, no han sido instruidos, pero sí son personas creyentes, cristianas, y manifiestan su opinión no basada en la luz de la Escritura, sino basada en la luz de las tendencias, de la información que les entrega este sistema.
Y es allí donde uno debe tener madurez. Y debe tener madurez para decir, mira, yo opino, esta es mi opinión, basado a la luz de la palabra de Dios, como yo la entiendo, como me ha sido enseñada. Como me ha sido enseñada. Y es allí donde debemos cuidarnos. Por supuesto que un pastor a usted, por lo menos en lo que yo creo, debe prepararlo, enseñarlo e instruirlo para que usted decida y usted tenga discernimiento. Y uno como pastor debe darle los principios para que usted entienda. Y usted debe entender que este mundo está lleno de personas que buscan turbar. Este mundo está lleno de personas que buscan adular. Y este mundo está lleno de personas hipócritas, que buscan su beneficio propio y no buscan el beneficio de otros. Y buscan manipular. Pero en este tiempo nosotros debemos discernir y debemos saber que nuestra opinión también es válida. También es válida a la luz de la Escritura. Nuestro país se puede gobernar con principios cristianos y sin principios cristianos. Y hay personas que piensan que es posible gobernarlo sin Dios. Y yo soy de las personas que piensan que sí es posible gobernar este país con los principios de Dios. Y si me preguntan a mí, ¿qué piensa usted? Yo manifiesto mi opinión en base a los principios de Dios. Y punto. Y no es malo, y yo quiero que entienda esto, pero eso es algo que usted debe saber y se debe expresar. Como cristiano debemos tener opinión, pero no la opinión basada en la publicidad de redes sociales. Usted debe tener opinión y esta debe estar basada en los principios del reino de Dios. En los principios del reino de Dios. Y nos ayude el Señor a saber diferenciar. A saber diferenciar. Nadie a usted lo puede anular. No es que usted es cristiano, usted no sabe. No, yo sí sé. Yo sí sé lo que quiero. Y yo quiero agradar a Dios. Yo quiero que este país sea bendecido. Yo quiero que este país sea guiado a la luz de la Escritura. Y que los diseños y los principios que están en la palabra de Dios los podamos vivir y podamos disfrutar las bendiciones de Dios. Y es natural y es claro que no todas las personas piensan igual. Pero estamos justamente en un país donde sí podemos expresarnos. En amor y en paz. Y eso es un regalo de parte de Dios. Mire cuando vamos a la palabra del Señor a Mateo capítulo 22, versículo 21 y 22. Le dijeron de César en la inscripción. Y él le dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Diferenciando. Quiero que entienda esto. Jesús fue claro. Mire. Este es el sistema de César. Ok. Haga lo que tienen que hacer en el sistema de César. Pero este es el sistema de Dios. Entonces haga lo que tienen que hacer en el sistema de Dios. Y nosotros como cristianos debemos diferenciar y poder separar lo que es de César a César y lo que es de Dios a Dios. Y oyendo esto, mire lo que dice la Escritura. Y oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Cuando usted es una persona cristiana que sabe diferenciar, cuando usted es una persona cristiana que sabe discernir, viene una persona para turbarlo y no lo va a turbar porque usted está claro en sus principios. Viene un adulador y le empieza a hablar de adulación y no lo va a manipular, no lo va a manipular. Viene un hipócrita y usted va a saber diferenciarlo. Este es hipócrita. ¿Qué quiere esta persona? Quiero que entienda esto. Jesús lo hizo. Y si Jesús lo hizo, nosotros como cristianos también lo podemos hacer. Y Jesús sí tenía una opinión. ¿Y sabe qué fue la opinión? Mire, dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Y si hay algo que pagar, bueno, tenemos que pagarlo bajo el sistema. Ok, Dios nos proveerá y lo podremos pagar. Y tenemos que expresarnos, nos vamos a expresar, pero a la luz de la Escritura. No a la luz de la manipulación de las redes sociales, no a la luz de aquellos que procuran infundir temor y no a la luz, ¿cierto?, de aquellos que nos quieren engañar para que votemos según lo que ellos deciden, que queremos opinar según lo que ellos deciden. Lamentablemente, cuando una persona no tiene claro los principios y los valores cristianos, entonces es influenciado por las enseñanzas y las doctrinas de este mundo. Pero cuando tenemos los principios y los valores cristianos, nosotros oramos, Señor, ¿qué hacemos? Señor, ¿y cómo nos manifestamos? ¿Y cómo lo hablamos? Hay personas
que para manifestarse destruyen. Nosotros como cristianos, para manifestarnos, edificamos. Oramos, ayunamos, pedimos dirección a Dios. Y no es malo. Pero yo quiero decirle algo. Jesús jamás saldría a protestar. Jesús salía a bendecir. En un momento, recuerden cuando Jesús se enfrentó a una autoridad y la autoridad lo amenazó. Le dijo, tú sabes que yo tengo autoridad para... ¿Y sabe qué respondió Jesús? Jesús dijo, mi Padre es quien te ha dado esa autoridad. Así que ningún temor entra en su corazón. Suceda lo que suceda, nosotros siempre diremos, este país está bajo el control del Señor. Nosotros diremos, bueno, ok, Señor, tú tienes el control. ¿Sabe por qué? Porque la vida y la muerte también están en las manos del Señor. Entonces, si alguien quiere salirse de la voluntad de Dios, hace así, listo, se acabó, listo, ya, fuera de línea. Porque hay que recordar algo, que la salud y la vida y la muerte están en las manos del Señor. Entonces el Señor tiene el control. Y cuando hay un hombre y una mujer que clama, cuando hay un hombre y una mujer que declara la palabra del Señor, recuerde esto. Nínive estaba destinado, una ciudad estaba destinada a la destrucción. Una ciudad completa estaba destinada a la destrucción. Por su desorden, por alejarse de Dios, porque el pecado había subido. Ok. Pero ¿sabe qué hace el Señor? Levanta un mensajero que se llamaba Jonás. Más encima a Nínive le levantan un mensajero porfiado. Pero ¿sabe qué sucedió? Al final este porfiado habló y fue a Nínive. Le dijo, mira, van a ser destruidos. ¿Sabe qué hizo todo ese pueblo que estaba en desorden? Buscó de Dios. Hasta los animales ayunaron. Y Dios tuvo misericordia. Quiero decirle esto. Mientras en la tierra existan hombres y mujeres que clamen por misericordia, Dios tendrá misericordia. Y Dios puede mover los cimientos de la tierra y traer orden. Dios coloca reyes y saca reyes. Y Dios puede ir y sacar. Pero Dios está más allá que este mundo, que este sistema. Pero deben haber hombres que le den a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. No permitan que los temores de malas noticias, de mentiras, de engaños quieran infundir su corazón. No. Avanzamos, creemos y confiamos en Dios. Muéstrame la moneda, dijo Jesús. Y Jesús dijo, ¿qué? De César. Esa quiero decir. Ok. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron. Es decir, Jesús dijo, aprendan a diferenciar. Como cristianos debemos saber diferenciar las cosas que son de Dios en nuestra vida. Esto es de Dios, entonces muy bien, de Dios. Esto es de César, ok. A la luz de los principios, así será. Y debemos aprender a diferenciar. Como cristianos debemos saber diferenciar las cosas que son de Dios en nuestra vida. ¿Sabemos diferenciar? En nuestra vida, cada uno de nosotros siempre está expuesto a tomar decisiones. Cada uno de nosotros debe saber diferenciar cómo comportarnos en cada sistema. En el sistema del reino de Dios y en este sistema de mundo. Pero en este mundo Dios nos colocó también para dar nuestra opinión y expresarnos, no por la influencia de este mundo, sino a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra de Dios. Y si usted tiene la capacidad de bendecir un país, usted tiene que hacerlo. Si usted tiene la capacidad de expresarse, usted vaya y exprésese. Ay, pero es que no somos la mayoría. No. Es que uno se expresa a la luz de la palabra. Y listo. ¿Sabemos diferenciar?
¿Sabe? En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, está la conclusión. El apóstol Pablo le habla a Timoteo. ¿Por qué? Porque siempre estaremos en estas aguas. ¿Y qué opina usted como cristiano en esta situación? Porque ustedes son tan buenos, son tan... Y la gente va y busca con esas preguntas difíciles. Y a veces hay preguntas que uno ni siquiera quiere responder. Y dice, no, es que no voy a responder eso. ¿Por qué no voy a responder? No. Pero sí, debemos responder sabiamente. Entonces, mire, ¿qué es lo que debemos hacer? En tiempos de decisión. ¿Qué es lo que debemos hacer en tiempos de decisión? Hay algo que nosotros como cristianos debemos hacer. Y el apóstol Pablo lo recomienda. Dice, recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. No peleando con los demás, no insultando a los demás, sino en paz. Nosotros somos personas de paz. Puede que a usted, sí, nos molestan ciertas opiniones. Obvio, no estamos de acuerdo de la forma de pensar de las otras personas, pero entienden la forma de pensar que tienen ellos. Y hay gente que no está de acuerdo con la forma de pensar que tenemos nosotros. Pero sí quiero que entienda esto. Tenemos una labor. Recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios. Obedeciendo a Dios. Y es lo que debemos hacer. Es lo que debemos hacer en este tiempo. Yo quiero invitarlo a que usted aprenda a diferenciar. Jesús tuvo esa capacidad de poder diferenciar. Y usted también tiene esa capacidad de poder diferenciar. Pero a la luz de la Escritura. A la luz de la Escritura. Permítame hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos aquellos que están viendo esta transmisión. Estamos viviendo tiempos de decisión. Señor, y hay gente que busca turbarnos, que nos hacen preguntas difíciles buscando ridiculizar nuestra posición. Danos sabiduría, danos entendimiento. Oro para que cuando venga la adulación tengamos firmeza en nuestros principios cristianos. Señor, quiero pedirte a esta hora, en el nombre de Jesús, que venga una sabiduría divina sobre cada uno de nosotros, para saber responder así como tú respondiste ese día. Debemos saber y diferenciar a los hipócritas que nos rodean, que realmente no quieren nuestra opinión. Lo que quieren es que les demos el contenido para burlarse de nosotros, ridiculizarnos. Pero Señor, nosotros sabemos, hay que dar a César lo que es de César y hay que darte a ti lo que es tuyo. Y enséñanos a diferenciar, enséñanos a expresarnos a la luz de la Escritura, a ser sabios, por sobre todo buscar la paz y no entrar en contiendas, en palabrerías que nada aportan. Señor, en el nombre de Jesús, en tus manos estamos. Ábrenos el entendimiento y danos sabiduría para que nuestra boca siempre esté llena de ti, así como tú lo hiciste ese día, diferenciando. Dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Y la paz de Dios venga sobre nuestra vida. Quita todo temor, Señor, quita toda mentira del enemigo. Nosotros entregamos nuestra tierra, esta tierra donde vivimos, a tu voluntad. Tú tienes el control, tú eres quien nos guarda y cualquiera sean los resultados, Señor, tú eres el que toma el control de nuestra tierra. Estamos en esta tierra para bendecirla y para vivir en paz, y es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Enséñanos a diferenciar en el nombre de Jesús. Amén.